El día de hoy les traigo un tema, una enseñanza de las más básicas e importantes de un cristiano. Y te lleva por título, le puse un llamado a la obediencia. Porque la palabra de Dios siempre nos está llamando a hijo, haz caso, hijo, practica, sigue mis caminos, no te desvíes. Siempre hay ese tipo de llamado. Entonces, quiero hablarles hoy de la obediencia, porque lamentablemente, la tendencia natural de nosotros no es hacerle caso a Dios, sino hacer nuestras propias cosas a nuestra manera y después las pagamos con Él. Porque Dios permite esto, porque Dios permite lo otro. Y el problema está en que nosotros no conocemos todos los asuntos de la vida, ni siquiera percibimos bien el asunto espiritual y lo que nos rodea y las trampas del enemigo, etcétera, etcétera. Y terminamos a veces irremediablemente pasando situaciones que pudieran ser evitables y no la evitamos porque simplemente no obedecimos. Y la solución sigue siendo la misma. Obedece lo que Dios te dice, porque en Dios hay sabiduría e inteligencia. Él sabe más que nosotros. Los mandatos de Dios están allí no para amargarnos la vida, sino para hacernos libres, para bendecirnos y para ayudarnos en esta vida a que nos vaya lo mejor posible. Lo mejor posible. Cosa de que cuando llegue el reino, lleguemos allá con la frente en alto y no avergonzados. De eso se trata. Por eso es que David dijo en el Salmo 119, versículo 67.3, versículo 67 dice, antes de ser humillado, andaba descarriado, mas ahora obedezco tu palabra. Es así de sencillo. Cuando uno cae, cuando uno pega del piso, es porque nos alejamos, nos descarriamos de la fuente de sabiduría, de la fuente de vida, de la fuente de inteligencia, de la fuente de amor, fe y misericordia, que es Dios. Y la forma en que nos alejamos de Dios es desobedeciendo. Así de simple. Esa es la forma. Entonces, comencemos. La semana pasada, para continuar el contexto, estuvimos hablando del amor de Dios. Y leí uno de los versículos que vimos del amar a Dios. Y uno de los versículos que vimos fue Juan 14:23, Nueva Versión Internacional. Les leo. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Eso fue el contexto que estuvimos hablando de, sabemos que Cristo nos ama, pero ahora tenemos que pasar, si queremos las bendiciones, si queremos agradar a Dios y tener su gracia plena y abundante día a día, debemos no solo quedarnos en el Cristo me ama, sino permanecer en el amor de Cristo. ¿Cuánto ama a Cristo? Es decir, y cuánto ama a Cristo es cuánto estoy viviendo de su palabra, cuánto estoy obedeciendo, ¿no? Y el obedecer es lo que trae más proximidad y amor con el Señor Jesucristo y con la gente. Amar al prójimo surge de la obediencia a Dios. A medida que obedecemos a Dios y le mostramos nuestro amor por la obediencia, también comienza nuestro amor por el prójimo y amor por las cosas y los asuntos de Dios, cuando nos comienzan a interesar las cosas de Dios. Entonces, esto está en el contexto de que Dios con nosotros ha tenido misericordia y gracia, y la única forma que nosotros tenemos para responderle a Dios su misericordia y gracia es por medio de la obediencia, porque nosotros no podemos responderle a Dios por medio de gracia. ¿Qué gracia puedes tú tener con Dios? ¿O qué misericordia podemos tener para Él? ¿Qué le podemos perdonar? Nada. Entonces la forma de nosotros corresponder a su misericordia y gracia es por medio de la obediencia. Es la forma de nosotros mostrarle. Él nos mostró su amor por medio de la gracia y la misericordia. Nosotros le mostramos nuestro amor por medio de la obediencia a sus estatutos. Y lo interesante de esto es que la obediencia, como les dije, no está diseñada para amargarnos la vida, sino para bendecirnos, dicho sea de paso. Entonces,
Nosotros, que somos discípulos del Señor, se supone, ¿no?, que si seguimos a Cristo es porque queremos ser sus discípulos. Y un discípulo, para entender la definición, para que usted entienda cuál es el concepto cuando usted se nombra discípulo del Señor. Si yo soy un discípulo, uno que sigue a Cristo, un discípulo es como lo definió el mismo Señor en Mateo 28. Hacer discípulos, en versículo 20, enseñándoles a guardar, es decir, a obedecer todo lo que le he mandado. Entonces un discípulo es uno que obedece. A lo mejor usted se pueda sentir abrumado. Caramba, tantos mandamientos, ¿cómo hace uno para guardar eso? Y eso es verdad, es abrumador. Si usted quiere hacer todos de una vez, no va a poder. Eso es obediencia paso a paso. Usted va viendo cuál es su necesidad y usted va trabajando eso en su vida y va amarrando eso y pasa a otro nivel. Y pasa a otro nivel y va usted creciendo paso a paso, un día a la vez, como dijo el Señor Jesucristo. Un día a la vez usted va obedeciendo, va practicando y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va mejorando. Pero si usted es un discípulo, usted tiene que tener consciente que usted fue llamado a obedecer los mandatos del Señor. Por eso es que la definición de obediencia, se las voy a leer, la definición de obediencia es la siguiente: es el proceso que conduce a la escucha atenta a la acción. Es decir, escuchamos no por escuchar, sino que escuchamos con la intención de poner en práctica. Escuchamos con la intención de llevar a cabo el mensaje, el consejo, el mandato, la instrucción que se nos esté dando. En este caso, nosotros que somos cristianos y queremos ser discípulos fieles del Señor Jesucristo, debemos aprender a escuchar para hacer. Para no ser entonces, como dice la misma Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y era por eso, porque escuchaban, se sabían toda la Biblia, versículo tal pin, te lo dicen de memoria, pero no lo viven, no lo practican. Y la idea es practicar y hacer. Entonces, con esta introducción sí comencemos. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 24 al 27, Biblia de las Américas, dice: por tanto, Jesucristo venía hablando en el contexto aquí, es sobre el fin de los tiempos. Cuando venga después del Armagedón y venga el día del juicio, ese es el contexto, dice. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, será como, o es como, pero mejor traducción es será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, sobre suelo firme, sobre algo verdadero. No construyó su vida sobre falacias, mentiras. Yo lamento mucho lo que está pasando en la sociedad de hoy. Muchas personas construyendo su vida sobre mentiras. Por lo menos ve usted esto de hombres que son mujeres, el grupo estos LGTB y todas estas cosas, están edificando su vida sobre una mentira. Sobre una mentira. Y cuando vengan los problemas, las circunstancias, entonces es donde se va a ver la realidad de las cosas, ¿no? Continúo. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron, y esa palabra ahí azotaron con fuerza, con ímpetu, y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, en este contexto era para la vida eterna. Sin embargo, obviamente el que no ponga su fe en Cristo y no cimente su vida en Cristo, cuando venga el juicio final, todo lo que él edificó será arrasado, porque no está sustentado sobre lo eterno, sobre lo verdadero. Pero eso también aplica al día a día, si usted lo quiere tomar. Si uno desarrolla nuestra vida no sobre cosas verdaderas, sino sobre gustos, opiniones o lo que sea, cuando vengan los problemas terminamos arrasados.
terminamos llevados por el medio. Versículo 26 dice: pero todo aquel que me oye estas palabras y no la pone en práctica. Los dos escucharon. Fíjense que los dos escucharon. La diferencia fue que uno hizo, obedeció, y la otro no obedeció. La pone en práctica, será como un hombre insensato. Esa es la diferencia. El que puso los dos escucharon. El que puso en práctica es considerado sabio, inteligente, prudente. Eso es lo que traduce esa palabra. O sea, escuchó, se dio cuenta de eso y yo lo voy a hacer porque me quiero evitar problemas. Ahí está donde radica la sabiduría y la inteligencia. Aquí es que llegue eso. O cuántos años han pasado y no vemos nada, etcétera. Cualquier excusa sirve, ¿no? Es como un hombre insensato, es decir, necio, tonto, que no considera su vida lo suficientemente para tomar en cuenta el mensaje que se le estaba dando, ¿no? Que construyó su casa sobre la arena, es decir, sobre un cimiento que no es firme, no es estable, no es verdadero. No es un cimiento verdadero. Entonces, cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron. Y lo interesante es que esta palabra azotaron no es al igual a la palabra azotaron del versículo anterior, que aquí azotaron con todo, o sea, azotó con ímpetu, ¿no? El versículo anterior. Sino que aquí azotaron y no fue que soportó y después se dio, no, azotaron y se fue. No soportó nada, o sea, no hubo falta tanto ímpetu, o sea, una palabra un azote un poco más suave, por así ponerlo, ¿no? Entonces, azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Si lo ponemos en términos de eternidad, vean, las personas que rechazan el mensaje de Cristo, la resurrección de Cristo, perderán su vida eternamente. Eso es una gran ruina. Eso es una gran ruina. Cambiaste la eternidad por 50 años, 60 años, 70 años aquí en la tierra de vivir a tu manera. Ese es el cambio que estás haciendo, la eternidad por nada. Obviamente, el que pone en práctica, recibirá más beneficios, más bendiciones cuando llegue el momento. Hablando en términos de eternidad. Hablando en el ahora pasa lo mismo. Porque el punto de la obediencia es el siguiente. Es como un niño, ¿no? Es como un niño. Uno le dice a un hijo: mira, hijo, ten cuidado con las drogas, por decir algo. Ten cuidado con las drogas. No consumas eso es malo. Te la van a vender como algo bueno, pero eso es malo. Y después que caigas en eso, salir de allí es muy difícil. Y vas a tener muchos problemas. Sí, papá. No. Y viene el muchacho, empezó a salir con los amigos y tal, y mi papá no sabe nada, el que sabe soy yo, y cayó. Usted sabe que para salir, por no haber escuchado a su papá, salir de allí, muchos no pueden. Muchos no, estoy poniendo un caso fuerte, ¿no? Muchos no pueden. Y como pongo el ejemplo de la droga, puede ser alcohol, puede ser el caso cuando muchas veces le dicen a una muchacha: mija, ese hombre no te conviene, no, el amor, mamá, tú no sabes nada del amor, y después 2 muchachos, botáis, lo que sea, y eso no se recupera. Cosas así, ¿no? Por decirles algo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, eso que estamos viendo en el mundo natural, lo mismo pasa con Dios. Dios nos está advirtiendo: hijo, ve, hay asuntos espirituales que tú no lo entiendes, Dios sí lo entiende, entonces lo mejor es que te manejes de esta forma. Haz esto para que te vaya bien, para que te evites problemas. Y nosotros tenemos que decidir qué tipo de hijos somos. ¿El hijo que escuchó y obedeció? ¿O somos el hijo que, era así, tiene razón, pero a mí me va a salir todo bien, porque yo soy chévere?
y vivimos como Frank Sinatra. Yo no sabía quién era Frank Sinatra, fue Santique que me lo dijo, yo no sabía. Frank Sinatra, que cantaba esa canción, que Rufino fue el que me dijo, Rufino. Vivo mi vida a mi manera, ¿no? A mi manera, a mi manera. Y entonces al vivir a mi manera nos pasa como David, que dijo en el Salmo, antes de ser humillado, andaba descarriado. Ahora obedezco tu palabra. Mire, y eso nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado en mi vida de cristiano no menos de 100 veces. Un poco te ve, sí, no se crean, esto es así. Esto es así, usted se le apaga el fuego, usted tiene que volver a encenderlo, cae, te levantas y un montón de cosas. Y casi siempre que Dios o la relación con Dios está fría, no es por Dios, es porque nosotros nos alejamos del amor de Dios. Y la forma en que nos alejamos del amor de Dios, de su refugio, de su protección y de sus bendiciones, es muy sencillamente porque nos alejamos de obedecer su mandato. Los vemos allí, pero no los tomamos suficientemente en serio como para ajustar nuestras vidas a ellos. Los tomamos a la ligera en muchos casos. Cabe destacar de este punto aquí que Jesucristo habló esto en la ley y la salvación no era segura como es ahorita. Tenías que mantenerte hasta final viviendo para tener la salvación. Es el caso de este. Después de la resurrección de Cristo, la salvación es por gracia y es permanente y es por fe. ¿En qué sentido se usan estos versículos? Para nosotros hoy no están en riesgo nuestra salvación, pero sí están en riesgo nuestras recompensas, nuestros premios, nuestro estatus en el reino, de acuerdo a cómo vivamos. Su posición en el reino va a depender de cómo usted viva hoy en el cuerpo. Todo eso sigue en juego. Todo eso está en juego allí. Entonces, bueno, continuamos. ¿Qué más podemos conseguir de la obediencia? Este es muy bueno, es muy parecido. Y este sí es para el día a día, que es el caso de Santiago. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Que no sea solo, qué bonito, qué bonito. Dios dice unas cosas bellísimas. No te contentes solo con eso. Solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica, que fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que fundamenta su vida sobre fundamento sólido y no sobre la arena? Aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica. Es básicamente lo que está diciendo Santiago. No se engañen. Escuchar solamente y no hacer es engañarse a usted mismo, es perder el tiempo, es adorar solo de labios, etcétera, etcétera, ¿no? El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como es como el que se mira el rostro en un espejo, y este mirar es mirar con detenimiento. Cuando usted se pone, qué viejito, mira, me está saliendo aquí 2 puntos negros, Dios mío. Ese mirar con detenimiento, no es un mirar de, estoy guapo hoy, no. Es un mirar de Dios mío, cada vez menos pelo. Ese mirar. Y después de mirarse, de haberse visto, ¿por qué? Porque es ese mirar, es que cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted toma la palabra de Dios, eso es un retrato de nuestra alma, de nuestro ser. Porque ese libro sigue siendo tan impactante después de 3.000 años, 3.500 años que se comenzó a escribir. Sigue siendo tan impactante porque todo el que se lee se ve reflejado. Porque ese libro está escrito, el que lo escribió, el autor, conoce bien de lo que somos hechos. Él sabe nuestras deficiencias, nos conoce. Y entonces cuando nos leemos, nos reflejamos allí, y por eso a veces lloramos. Dios mío, perdóname, nos compungimos, y porque no está llegando solo a tu cerebro como leer una novela, sino que te está atravesando el alma. Por eso que dice Hebreo que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. ¿Usted sabe lo que es los tuétanos?
lo que va dentro del hueso, o sea, hasta allá entra la palabra. Por eso es que pasan las culturas, las formas de vida, las ideologías, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es un aplauso, aleluya. Un aplauso al Señor, aleluya, fuerte, fuerte. Así es. Amén. Entonces, cuando vamos a la palabra, nos miramos. Ese es el que escucha. Entonces miró, seguimos. Y después de mirarse, el que no la lleva a práctica, se va y se olvida. Se olvida enseguida de cómo es. Se olvidó de lo que escuchó, de lo que Dios le estaba diciendo. Mi hijo, estás en este problema, para salir de ahí es esto. Vas camino a muerte eterna, sálvate por medio de creer en el Señor Jesucristo. Estás teniendo estos problemas, permite que Cristo te haga libre del pecado, ¿no? Permite eso. Entonces, leemos eso, entendemos, sabemos que es verdad, pero la olvidamos. Porque seguimos enfocados en nuestra vida, en nuestras preocupaciones, en nuestros quehaceres. Vivimos como que no fuéramos a morir, como que Dios no va a venir nunca. Y bueno, ya después cuando venga Dios, ya le meteré una charla, pues. Como que eso fuera así. Cuando tenga el juicio, no, Señor, lo que pasa es que yo tenía hijos y los demás no tienen. O sea, se lo digo porque la mayoría de los que roban es porque tienen familia, como que los que trabajan no tienen familia. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Ajá. Se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad, y donde está el Señor, allí hay libertad, porque el Señor es libertad, y Dios quiere librarnos ¿de qué quiere librarte Cristo? Cristo quiere librarte del dominio del pecado, de aquello que te debilita, de aquello que te impide desarrollar el ser que tú fuiste diseñado a ser, a crecer. Tú fuiste diseñado para crecer personal y espiritualmente, no para vivir en ¿cómo es? Depresiones, procrastinación, pues la flojera, aquello que no, la falta de disciplina. Si usted tiene un enemigo aquí a enfrentar, es a uno mismo primero. Su enemigo no es su prójimo, su primer enemigo es usted. Su falta de ánimo, su flojera, su falta de disciplina, su falta de obediencia, su falta de controlar aquellas cuestiones que a veces nos vienen por naturaleza a unos y a otros. Por lo menos unos son más propensos a la ira, otros son más propensos a la depresión. Entonces, trabajar eso. Cristo te quiere liberar del pecado. El pecado nos termina metiendo en problemas, inmoralidades sexuales, drogas, alcohol, en fin, eso hay una lista enorme, interminable la lista de problemas que... Entonces, hacernos libres de eso. Pero para nosotros ser libres hay que prestar atención a la palabra de Dios y vivirla. Si me están llamando a obedecer, bueno, yo tengo que empezar a ver qué debo obedecer en mi, qué hay en mi vida que yo no estoy obedeciendo a Dios y me está dañando, me está impidiendo desarrollar mi relación de amor con Dios, porque de eso se trata. Me está impidiendo crecer espiritualmente, porque no hay crecimiento sin obediencia espiritual. No lo hay, no lo va a haber. Y se los voy a mostrar ahorita. Pero quien se fija en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, la viste, te miraste, ahora sí, empiezas a perseverar en ella. Es decir, a vivirla, a practicarla. ¿Te vas a equivocar? De más. Pero usted comienza, practica, hasta que comience a ver los frutos. Si usted ve la parábola del sembrador, de las 4 semillas, la cuarta, cuando dice el Señor Jesucristo, que dice, aquel que guarda la palabra implantada y persevera, producirá fruto. 30 por 100 y 100 por 1, algo así, no recuerdo el monto, la cantidad. Y perseverar, la palabra perseverar viene de la palabra severo, a través de la severidad. Es decir, avanzamos ante la adversidad.
ante las circunstancias, ante las tormentas, ante las aflicciones, ante los problemas, nosotros seguimos avanzando en aquello que sabemos que tenemos que hacer para nuestro bien, para el bien de los demás, de nuestra familia, nuestra comunidad, por amor a Dios, por eso. Usted persevera a través de eso. Entonces, y el que persevera desarrolla carácter, virtud, comienza a crecer y después ve frutos de su accionar. Persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, poniéndolo en práctica. Ese recibirá bendición al practicarla. Entonces, las bendiciones, las promesas, están ligadas a la obediencia. ¿No estás viendo bendiciones en tu vida? Está faltando amar a Dios lo suficiente como para obedecerlo. Y aprendes a amar a Dios a medida que lo obedeces. Eso va ligado. Es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo más seguro es que sí. Usted a veces no tiene algo que hacer y usted no lo quiere hacer porque es que, qué fastidio, no quiero sentarme a hacer eso. Y cuando usted se sienta a hacerlo, te gustó hacerlo y caramba, interesante. O se acabó rápido. Por lo menos a los niños les pasa mucho. A los niños, vaya a bañarse, no se quieren bañar. Está saltando, vaya a bañarse, vaya a bañarse, vaya a bañarse. Y cuando se meten a bañar, salte, salte muchacho, salte. Es lo mismo. Entonces, porque ahora es igual. Hay cosas que uno no quiere hacer, pero cuando las hace, se ponen divertidas, por así decirlo. Es lo mismo. Cuando usted a veces, Dios me está pidiendo esto y no me cuadra. No me cuadra. Pero cuando usted se pone a hacerla, usted empieza entonces, le empieza a gustar, empiezas a entender el corazón de Dios, empiezas a comprender por qué Dios envió eso y empiezas entonces a amar a Dios. Porque cuando uno conoce, en verdad el amor real, el amor verdadero, surge con el trato, con el día a día. La pasión y el enamoramiento, ese amor a primera vista, eso es pasión, atracción, pero el amor real, el cariño viene con el día a día, con el trato, empezar a valorar a la persona que está a tu lado de acuerdo a cómo ella se está comportando contigo y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde viene el amor. Entonces con Dios es igual, a medida que caminamos con Dios y empezamos a hacer las cosas con Dios, entonces empezamos a enamorarnos más de Dios. ¿Ves? Por lo menos María ya quedó flecha conmigo. Ajá. Sigo, mi hermano. Entonces, usted quiere bendición, quiere gracia en su vida, obedezca a Dios. Quiere evitarte problemas, obedezca a Dios. ¿Quieres crecer? Obedece a Dios. Ese es el todo. Y obedecer a Dios es amarlo. La forma en que nosotros tenemos para demostrarle a Dios nuestro amor a Él es amarlo. Amarlo. No lo amen a Dios como los músicos conmigo. No caigan en eso. Jamás. No hagan eso. Sigo. No hay, vean esto, y esto es importante de entender, no hay crecimiento espiritual sin obediencia. Dicho de otra forma, la obediencia guía al crecimiento. Si quieres crecer, debes obedecer. Es muy simple. Jesucristo tuvo que hacerlo. Vean esto. En los días de su vida mortal, Hebreos 5, 7 al 9, en los días de su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Esto no está hablando solo de Getsemaní, se tiende a confundir con eso, sino Jesucristo estuvo muchas veces a punto de morir, lo iban a apedrear y todo aquello, y Dios milagrosamente hacía que no lo veían, se les escabullía. Eso le pasó a él toda su vida, sufrió aflicciones de parte de la gente. Acuérdense que la Biblia dice que Jesucristo fue un varón de dolores. No se crea que lo de él fue una papaya como usted ve en las películas, y solo fue la crucifixión. Él tuvo ataque desde que nació. Desde el día que nació, el dragón se lo quiso comer. Herodes lo intentó matar también antes de los 2 años. Y así.
Y así fue su vida. El diablo lo intentó hundir en la barca cuando las tempestades, después venía gente y lo quisieron apedrear. Entonces, así fue la vida de Cristo, ¿no? Siempre quiso el diablo matarlo. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció y súplica con fuerte clamor y lágrima al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Es decir, su temor reverente traduce en otra Biblia. Es decir, se sujetó a lo que la palabra de Dios dice. Se sujetó a lo que Dios decía. Por eso es que usted lee a Jesucristo y dice, no hago yo mi voluntad, sino del que me envió, de la que me envió. No hablo yo mis palabras, sino las palabras que el Padre me ha dicho. Eso lo dijo él mismo. Entonces él sujetó a la voluntad de Dios, ¿no? Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Este es el sufrimiento útil, ¿no? Que una vez hablamos en una enseñanza, abraza el sufrimiento útil. En la vida usted va... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el caso de los hijos, que es fácil de entender, ¿no? Muchas veces las madres protegen a los hijos de tal manera que lo que hacen es alargar su sufrimiento. Me explico. Ellos van a tener que ir a la vida en cualquier momento. Y lo mejor es que usted los prepare en vez de protegerlos, porque igual van a sufrir cuando salgan. Igual van a sufrir, tienen que enfrentar la vida. Entonces es preferible prepararlos para que afronten la vida. De igual forma él va a tener que afrontar circunstancias, esté usted o no esté usted. Entonces, nosotros cuando Dios nos manda a disciplinarnos, es abrazar el sufrimiento útil. Por ejemplo, caso sencillo, a usted no le gusta pararse temprano, o no le gusta orar. Entonces usted va a tener que disciplinarse a pararse temprano, a orar, a estudiar la Biblia para que le alcance el día, porque si vas a esperar que termine el día para orar y leer la Biblia, no vas a tener el tiempo. El día a día te lo absorbe. Esa es la razón por qué uno se para temprano a hacerlo. Y para arrancar el día con Dios, para ponerlo en primer lugar. Esa es la razón. Entonces, a lo mejor para usted pararse, o sentarte a leer la Biblia, o sentarte a orar media hora, o lo que sea, es para usted un esfuerzo. Entonces usted tiene que comenzar a hacer, ese es abrazar el sufrimiento útil. Eso es para tu bien. Te estás esforzando por tu bien. O necesitas hacer ejercicio para cuidar tu cuerpo, usted va a tener que esforzarse si no quiera. Entonces hay un tipo, por así decirlo, de sufrimiento que es un beneficio. Que es un beneficio. Eso es lo que le pasó al Señor Jesucristo. Por medio de lo que padeció, aprendió obediencia. Nosotros también, entonces, por medio de lo que aguantemos por Dios, de lo que básicamente es cargar nuestra cruz, carga tu cruz y sígueme, sea lo que sea que signifique esa cruz para usted, eso lo va a hacer usted crecer. Aprendió a obedecer y consumada su perfección, es decir, maduró, creció, se hizo perfecto, es teleio, la palabra teleio, consumada su perfección, su madurez, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que obedecen. ¿Aplica eso con nosotros? Sí, mire esto. Sí, acuérdense que el siervo no es mayor que el maestro. Y si Cristo lo tuvo que practicar y hacer, usted tiene que hacerlo. Simplemente que a nosotros nos están pidiendo morir en una cruz. A ninguno de nosotros nos han pedido ese límite que le pidieron a él. Pero sí nos están pidiendo un montón de cosas. La obediencia radica en dos partes. Dejar de hacer aquello que pueda dañar nuestra relación de amor con Dios y hacer aquello que beneficie la relación de amor que tenemos con Dios. Entonces, entre dejar de hacer y hacer lo que nos mandaron a hacer, hay cosas que no nos van a gustar, no nos van a ser fáciles, pero hay que hacerlas si usted quiere ser perfeccionado, es decir, si usted quiere crecer espiritualmente. Y esto es lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1:22 dice:
ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad. Entonces, la forma en que usted tiene para limpiarse del pecado, para crecer, para mejorar, para avanzar, es obedeciendo. La forma en que usted se purifica, la forma en que usted se limpia, se arranca lo que no es por medio de la disciplina del Señor, por hacer lo que debes de hacer lo que te mandaron a hacer. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, y ahí es donde viene, cuando usted comienza a obedecer, es lo que les dije, si el comienzo usted a obedecer, comienza a profundizar su amor por Dios, y si amas a Dios, entonces amas a la gente. Porque si no amas a la gente, no puedes decir que amas a Dios, porque Dios ama a la gente. Y eso no lo puedes desligar. Así que si usted quiere crecer en eso, usted debe comenzar a obedecer. Tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos por los otros. Entonces comienza por allí. Para usted comenzar a amar de verdad a sus hermanos y amar a Dios, comience por la obediencia genuina a Dios. Y entonces llegamos aquí a un versículo interesante, ¿no? Para que usted vea cuánto valora Dios la obediencia. Dice, 1 Samuel 15, 22 al 23, había pasado que Dios le mandó al rey Saúl que acabara con todo lo de ese pueblo, y Saúl cuando fue, agarró cosas que no, el ganado vamos a apartarlo por aquí, y esto por allá, y no hizo lo que Dios le mandó, incluso al rey de ese pueblo lo dejó con vida, y lo estaba atendiendo de maravilla, y llegó Samuel. Y se dio cuenta, ¿y qué es ese ganado que está sonando? ¿Y qué hace este hombre vivo? Y sacó la espada y le cortó la cabeza al rey ese y agarró a Saúl y le reprochó y le dice lo siguiente. Samuel respondió, porque él le dijo algo así, como que ese ganado lo tenemos ahí para ofrecérselo al Señor. Esa fue la respuesta, ¿no? Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación. O sea, cuando usted se vea en una posición que usted no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, considérese que usted está yendo a un brujo, para ponerlo en esos términos, ¿no? Como que está yendo a un brujo, porque la rebeldía, o sea, no hacer caso, no obedecer, es como el pecado de la adivinación. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. La arrogancia es porque Dios te dice algo y tú dices no. No es como usted dice. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que tú dices un versículo, para que usted vean las bendiciones de obedecer. Humíllese o sujétese a Dios, sométase, es decir, haz lo que Él te dice y el diablo huirá de ustedes. Eso es una promesa, pero la promesa está ligada a un mandamiento. Es decir, sujétate a lo que Dios dice y Él va a huir. No te sujetes y tendrás al diablo encima oprimiéndote. Eso es tan simple como eso. Entonces, recapitulando, a lo mejor usted se puede sentir abrumado. ¿Y por dónde comienzo? Tanto mandamiento que hacer. Es imposible cumplirlo todo, obviamente. Pero cuando usted se ve en un caso que usted no cumpla, también están los versículos que dice arrepiéntete, pide perdón, reconsidera tus caminos, salte de allí. No es que pecaste, te metiste en un problema, pero bueno, ya estoy aquí sigo. En verdad no te arrepentiste, porque arrepentirse es volver la palabra arrepentirse significa algo así como volver a girar al camino, pues tomar la senda que me desvié. ¿Me entiendes? Eso es lo que... Exacto, entonces... por lo menos un caso, esas mujeres que salen los viernes y le montan cacho a los hombres así y después vienen, no, es que yo te amo. Era muy cultural, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, entonces, no, yo te amo, mi amor, y después ya no lo hago más, y el otro viernes ya no lo hago más, y así pasan toda la vida y no lo hago más. Usted no se arrepintió nunca. Es lo que se siente es mal porque sabe que está haciendo mal y quiere limpiarse un poquito la conciencia pero no se arrepintió, pues si no hubiera dejado ese camino. Ese es el concepto, ¿no?
el concepto de arrepentimiento, y lo mismo pasa en estas cosas de Dios. Entonces, mi consejo, ¿por dónde comenzar? Mire, comience por cosas sencillas. Comience por cosas que te conecten con Dios. Si no tienes una vida de oración, bueno, me están mandando a perseverar en la oración. Hágase, siéntese, cosas sencillas que le ayuden a usted a crecer en la fe. Porque la idea es nosotros buscar apropiarnos de cosas que nos ayuden a crecer en fe. Y a medida que crezcamos en fe, vamos creciendo en amor por Dios y todo aquello. Usted no se va a enfocar, quiero levantar un muerto. Eso no va a ser un objetivo. Para levantar un muerto, imagínense. No está en nuestro campo de decisión. Pero lo que sí está en tu campo de decisión son cosas sencillas. Diga, bueno, ve, yo me voy a proponer comenzar a orar todos los días media hora. Entonces se va a empezar a forzar. Mire, y le va a pasar lo que les ha pasado a todos. A mí me pasó. Cuando yo me propuse comenzar a orar, dije, me voy a parar todos los días a las 5 de la mañana a orar. Media hora, y iba a dedicar media hora a estudiar la Biblia. Y a las 6, bueno, ya vienen los quehaceres para salir. Pues yo siempre salí de la casa a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, yo me ponía a las 5 a orar y pasaba algo increíble. A las 5:05 ya yo había orado hasta por los cauchos del carro. Y ya yo no sé, Dios mío, ¿y qué más digo yo aquí, Señor? Yo no tengo más que orar. Porque es que a uno le enseñaban a orar es puro pedir. Después que uno en la oración va aprendiendo a descargar su corazón con Dios, a hablar de las cosas con Dios, no solo a pedir cosas materiales, porque eso es el inicio casi que siempre de todo esto, ¿no? Sino también a entender más a usted, cómo puedo crecer en esto, ayúdeme a formar gente, ayúdeme, ya empieza otro sistema de cosas, ¿no? Y entonces esa media hora se hace poca. Después pasas a hacer 1 hora. Hay gente que ora 3 horas al día y si no lo hacen se mueren. Es verdad. Pero eso lo produce el día a día. Entonces son cosas pequeñas. De eso se trata, ¿no? Entonces si hay algo por lo que usted debe comenzar, es amando a Dios con todo su corazón. Comience a obedecer por lo menos la oración. 5 cosas básicas: la oración, el estudio de la palabra, el congregarse para interactuar con sus hermanos, el ofrendar, porque allí donde está tu dinero, allí está también tu corazón. Y el dinero está ligado al corazón de la persona en términos de que valoramos porque nos cuesta. Entonces, ¿cuánto de lo que tú realmente valoras estás dispuesto para Dios? Ese es el concepto de eso. ¿Cuál es la otra? Y háblale a los demás de Cristo. Comienza a tener ese tacto espiritual con las personas de ver una persona en necesidad y no solo suplir la necesidad con una harina pan, sino también llevarle palabras de vida. La palabra de Dios viene y sana, porque necesitamos sanidad no solo física, necesitamos sanidad del alma y necesitamos sanidad espiritual. Muchas personas tienen influencias de demonio y tienen que ser limpiados. Muchas personas tienen conceptos e ideas de vida influenciadas por la vida misma que la impuso el diablo y necesita ser limpiada. Hay que rescatar a mucha gente. Es mucho trabajo, mi hermano, como para seguir solo pensando en mí, yo y yo. Fíjese que los 2 primeros grandes mandamientos es ama a Dios y ama al prójimo. Y no dice ámate tú, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo, porque se supone que nosotros debemos amarnos a nosotros. Entonces, básicamente Dios nos está diciendo, no trata solo de ti la vida, trata también de otras cosas. Enfócate en lo que importa también. No seas egocéntrico, egoísta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, comience por cosas pequeñas. Comience a obedecer cosas pequeñas, pero comience a hacerlo consciente de que usted le debe a Dios su vida, su día a día. Usted le debe a Dios mucho. La misericordia y gracia que Dios tuvo con usted no tiene precio. Sería de nosotros de malagradecido no valorar eso. El que quiera entender más de eso, podemos hablar. Entonces, para concluir, Romanos 12:1, palabra de Dios para todos. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, acuérdate que Dios nos mostró su amor por medio de la misericordia y la gracia. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a ese amor? De la siguiente manera. Luego que entreguen, les ruego, les imploro,
que entreguen todo su ser. Era lo que decía, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, ese es todo tu ser. Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios. Es decir, busca primero a Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Porque escuchar la palabra y no practicarla no tiene sentido, porque nos engañamos a nosotros mismos y no profundizamos el amor de Dios y tomamos a poco en lo que Dios hizo por nosotros. Lo que tiene sentido es escuchar y practicar y dedicar nuestra vida a Dios para agradarle, porque Él se merece eso y más. Así que levante el ánimo, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.